Si alguien nos pregunta, por ejemplo, si la esclavitud era mala, uno responde sí. Y si luego nos preguntan, ¿pero por qué era mala? Uno no puede simplemente responder, era mala porque era mala. Un libertarian diría, era mala porque al esclavo no se le permitía vender su trabajo libremente. Era mala porque el patrón esclavista usaba violencia física contra el esclavo de forma injustificada, porque claramente el esclavo negro no le había atacado primero. Además, todas las transacciones entre seres humanos deberían ser voluntarias y pacíficas para poder vivir tranquilos. Como notamos, escuchando este último ejemplo, la libertad del individuo está muy relacionada a la propiedad que el individuo tiene sobre su persona, sobre su cuerpo, y sobre la propiedad que el individuo tiene sobre objetos físicos. Analicemos el caso de la libertad de prensa o expresión. Como explicó el profesor Rothbard, libertad de expresión no significa libertad de decir lo que a uno se le da la gana cuando a uno se le da la gana. No. Yo no puedo ir a tu casa a las 3 de la mañana y ponerme a dar un discurso en voz alta. Obviamente, tú me dirías, sal de mi casa ahora mismo. Libertad de expresión significa poder negociar o entrar en acuerdos con empresas privadas para publicar nuestros comentarios o libros. Expliquemos. ¿Por qué en la Rusia comunista no había libertad de expresión? La respuesta es porque no había propiedad privada. El gobierno era dueño de todo, del papel y de las imprentas. Si uno quería decir algo contra el gobierno, uno tenía que pedirle primero permiso al gobierno. Y obviamente los dictadores iban a decir que no, y algo peor podía ocurrir. No puede haber libertad individual si los derechos de propiedad no están reconocidos. En el caso de la libertad de expresión, la única forma de garantizarla es con el reconocimiento absoluto de la propiedad privada sobre los medios de producción de información. En Venezuela, el dictador oportunista que en estos días es presidente cierra los canales de televisión que le hacen oposición. ¿Y cómo lo hace? En Venezuela, lamentablemente, el gobierno posee las ondas de transmisión de televisión y radio. No hay propiedad privada de las ondas de transmisión. El gobierno renta las ondas, alquila las ondas por cierto tiempo y luego renueva los permisos. Y obviamente, si uno dice algo que no le gusta al gobierno, el gobierno no le va a renovar el contrato. Por eso, si uno quiere proteger la libertad de expresión, uno debe proteger primero la propiedad privada. En Estados Unidos se dio el caso de una pequeña radio libertaria que opinaba contra el gobierno. Y obviamente al gobierno no le gustó, no le renovaron el contrato y luego se metieron a juicios multimillonarios. Y al final los dueños de la radio optaron por no seguir. ¿Cómo puede hacerse uno dueño de las ondas electromagnéticas? Con el principio de apropiación justa de ser el primero que usó el recurso escaso. Imaginemos dos hombres que tienen problemas y van donde un juez libertario. Y uno dice, señor juez, este hombre está robando mi tierra y quiero que lo saque de mi tierra. Pero el otro hombre interrumpe y dice, no es tu tierra, es mi tierra. El juez libertarian diría, ok, para determinar quién es el legítimo propietario de la tierra, necesito saber quién fue el primero que llegó a esa tierra. Si un individuo llegó primero a esa tierra, la tomó y la trabajó, todos entienden que es injusto que un segundo hombre venga a decir ahora que es el nuevo dueño. En el caso de las ondas de radio, uno puede decir, yo fui el primero que usó esa frecuencia, aquí tengo las pruebas, y por eso tú no puedes usar esa frecuencia, porque yo soy el dueño. Es importante notar una característica de estos problemas. Estos problemas ocurren porque los recursos son escasos, es decir, el uso que un individuo hace del recurso entorpece el uso del recurso que otro individuo quiere hacer. En el caso del conflicto sobre la Tierra, por ejemplo, la Tierra es escasa. En el caso de las ondas de radio, dos individuos no pueden usar la misma frecuencia al mismo tiempo, porque ambos entorpecen el uso del otro. Ahora veamos. ¿Los libertarios son de izquierda o derecha? Según se cree, el mapa político se divide en ideologías de izquierda e ideologías de derecha. A la izquierda del mapa ponen al comunista Marx y a la derecha ponen, por ejemplo, a Adam Smith, defensor del libre mercado.
Y al centro, un poco a la izquierda, unos ponen al expresidente Bill Clinton por sus políticas redistributivas. Y al centro, un poco a la derecha, unos ponen al expresidente Bush por su supuesto apoyo a la libre empresa. Hasta ahí todo bien, pero luego comienzan los problemas. En ese mapa político, ¿dónde ponemos a Stalin, a Fidel Castro, a la Madre Teresa de Calcuta y a Hitler? Stalin y Fidel Castro se parecen, y de alguna forma se parecen a Hitler por los millones de gente que mataron. Pero Hitler era un declarado anticomunista, y la Madre Teresa de Calcuta no era de derecha. Si seguimos la lógica de izquierda y derecha, tendríamos que poner a la Madre Teresa junto a Fidel Castro, pero nos queda una sensación de rareza. El problema es que ese mapa político es incompleto. Los libertarios tenemos otra forma de identificar las ideologías políticas. Para los libertarios, las doctrinas políticas se dividen en izquierda y derecha, pero además se dividen en doctrinas voluntarias y no voluntarias. El mapa político se divide en 4 cuadrantes, valga la redundancia. La línea horizontal se divide en izquierda y derecha, y la línea vertical del centro se divide en voluntarismo en la parte superior y no voluntarismo en la parte inferior. El eje horizontal de izquierda y derecha puede entenderse también como una división de doctrinas que protegen o promueven la propiedad privada y doctrinas que no la protegen. El eje vertical de voluntarismo y no voluntarismo puede entenderse también como interacciones pacíficas voluntarias e interacciones violentas no voluntarias. Entonces, ahora sí podemos hacer la distinción entre la Madre Teresa y Stalin. La Madre Teresa era de izquierda, pero está en la parte superior del cuadrante, en la parte de cooperación voluntaria no violenta. Stalin está a la izquierda hacia abajo, en el lado de la cooperación no voluntaria. Hitler está cerca a la derecha, hacia abajo, en el lado de cooperación no voluntaria. Los nazis, los fascistas, reconocen en teoría los derechos de propiedad privada, pero en la práctica los mismos políticos fascistas obligan a los empresarios a producir y negociar lo que los políticos fascistas quieren. Y los libertarios están en el lado derecho hacia arriba, en el lado de propiedad privada e interacciones pacíficas y voluntarias. Generalmente se cree que los libertarians se oponen a todo el socialismo, pero eso no es exacto. Los libertarians se oponen al socialismo violento. Pero si uno quiere regalar su propiedad privada y compartir todo, los libertarians no se oponen. Es tu plata, tu trabajo, haz lo que quieras con tu propiedad y tu cuerpo, pero no te metas conmigo. Los miembros de una familia colaboran voluntariamente por el bienestar de los otros. Los padres trabajan y sostienen a los hijos que aún no pueden trabajar. Los libertarians no se oponen a eso. Aquí es importante hacer una distinción entre libertarianismo y mercantilismo. Mercantilismo se da cuando el gobierno protege o favorece a ciertos grupos empresariales. Los empresarios mercantilistas compran ayuda de los políticos para hacerse ricos a costa del resto de ciudadanos. Un productor de arroz mercantilista puede pedir al gobierno que impida que los ciudadanos compren arroz barato de China. El productor de arroz local vende el kilo de arroz a $10 y el productor chino lo ofrece a $5. El mercantilista obliga a todos los ciudadanos a pagar $10 por el kilo de arroz y les impide negociar libremente con el productor chino. El gobierno y sus políticos mercantilistas imponen una ley de aranceles que encarecen artificialmente el precio del arroz de China. Y si uno compra a escondidas el arroz chino barato y el gobierno descubre eso, a uno lo pueden meter preso, sin haber violado ninguno de los 2 axiomas libertarios. El mercantilismo viola los axiomas libertarios. Defender al liberalismo significa justificar sus axiomas. Una defensa rigurosa del libertarianismo significa justificar rigurosamente sus axiomas, demostrar su validez y justicia. Los que hoy defienden más rigurosamente el libertarianismo son los pensadores austro-libertarios.